Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel. Y estamos grabando en un día viernes lluvioso, con un poquito de granizo y truenos. Así es que si de repente escuchan un ruidillo por ahí, no se espanten. Tengo aquí atrás una ventana que pues no he podido cambiar el lugar de grabación porque no tenemos otro lugar donde grabar. Es el único lugar en la casa donde estamos libres de niños gritando y corriendo por todos lados. Entonces, recuerden que si les gusta nuestro contenido, pues compártanlo con alguien a quien también le pueda gustar y ser de edificación. Y también síganos para que no se pierdan de los nuevos episodios. Subimos uno nuevo cada lunes desde las 6 de la mañana. Así es, entonces suscríbanse, ¿no? Y también para aquellos que a lo mejor tienen poco tiempo de escuchar el podcast y no sé, a lo mejor van en el camión o quieren acabar de hacer una actividad rápido, y quieren escuchar el podcast mientras hacen esa actividad, para que no se queden como a la mitad, pues pónganle ahí en la aplicación que estén usando. Recuerden que pueden utilizar velocidad más rápida, ¿no? 1.1 o por 2, etcétera. Yo la verdad, yo hago eso. A mí me gusta escuchar podcasts y prédicas en la velocidad 1.8, porque me gusta así como que adelantarme para saber qué va a pasar, ¿no? Le digo ya a mi esposa que soy raro porque a mí me gustan los spoilers, me gusta saber qué es lo que en lo que van a acabar las historias. Así es que si alguien algún día me quiere aventar un spoiler de una película que vio, pues no se preocupen, yo no me enojo. Y bueno, este es el episodio número 8 y se llama Lo tuyo no me toca. Y a lo mejor se escucha un poco rudo esto de lo tuyo no me toca, pero les voy a explicar, bueno, en el transcurso del episodio se va a ir viendo por qué lo tuyo no me toca, ¿no? Uh-huh. Y es que hace unas semanas platicaba yo con un amigo acerca de cómo el Señor le había mostrado que él tenía que regresar a la iglesia en la que él había sido plantado, ¿no? Y es que ya saben, ¿no? Siempre hay como que roces o problemas con hermanos o con personas que van a la iglesia, y de repente, sí, seamos honestos, como que el sentimiento más común o rápido es, bueno, me voy, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no quiero tener problemas, mejor por la paz, me alejo, ¿no? Entonces, durante esta conversación, algo que resaltó fue que no solamente es que él había como que tomado cierta distancia de la iglesia en la que él había sido plantado, sino que él estuvo visitando diversas iglesias. Es decir, él no se separó del Señor, pero sí tenía como, pues iba saltando de una iglesia en otra iglesia, por así decirlo, ¿no? Pero al escuchar esto recordé el momento en el que yo también quise salir de la iglesia a donde yo iba, pero a mí el Señor me confrontó y me dijo que debía de permanecer, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, pude haber criticado a este amigo, pero la verdad es que yo entendí que Dios trabaja de maneras distintas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo voy a poner así, ¿no? Dios trató con mi amigo de una forma que tal vez a mí no me habría funcionado, ¿no? Entonces, a lo mejor Dios permitió que mi amigo saliera y estuviera en otras iglesias porque eso era bueno para él hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Pero si yo hubiese hecho, ¿quién quita? Y en una de esas, pues yo decía, bueno, pues entonces no, yo me tengo que ir o me voy a otro lado y ya living la vida loca y me separo del Señor. Entonces, también tenemos que entender que el Señor trató con él de una manera distinta a la que trató conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor el Señor no le dijo a él, hey, tienes que quedarte, porque él pudo haber, a lo mejor, no sé, estoy hablando de más, ¿no? O raíces de amargura, qué sé yo, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que Dios trabaja de maneras distintas en cada uno de nosotros. Y te cuento esto porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones queremos que las personas hagan exactamente lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, oye, párate a las 4 de la mañana a orar y a leer la Biblia, etcétera, y a ellos les funciona, ¿no? Pero ¿qué tal que a mí eso no me funciona? Algunas personas pueden estar trabajando a esa hora y ¿qué les vamos a decir? Párate más temprano, ¿no? No duermas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Alguien podría decirle a otra persona, no veas tanta tele porque la tele te quita mucho tiempo. Y para quien habla, sin duda eso es verdad, porque sabe que no tiene un buen control, ¿no? Sobre las horas que pasa viendo la tele, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, ¿no? Mi esposa ve la tele y se queda dormida. Uh-huh. Ella lo usa como para dormir, ¿no? Y a mí que me gustan las miniseries de Netflix, entonces yo me pongo a ver la tele y de repente, ya me doy cuenta y chin, ya es la 1 de la mañana, ¿no? Pero porque a mí me gusta estar viendo y viendo y viendo, quiero saber qué es lo que va a, ¿sabes? Como en lo que va a terminar, ¿no? Uh-huh. Pero mi esposa es como que, sí, vamos a ver la tele y se duerme, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estoy diciendo que tengo un problema con la tele, claro está, ¿no? Porque durante el día, pues, no la veo, ¿no? Hago mis actividades. Pero podría haber personas que sí tienen problemas con el ver la tele, ¿no? Entonces, tal vez esta persona que recibe el consejo de que no debe de ver televisión es igual que mi esposa, pues la ve nada más como para dormirse, ¿no? Pero por lo mientras tenemos una persona que ver la tele
no es de Dios, ¿no? Y entonces empieza a ver como que este juicio, ¿no? Acerca de lo que hacemos, ¿no? Y estos comentarios o estos consejos pueden llegar a causar tensión entre estas dos personas, simplemente porque la persona no hace caso a la recomendación y la otra sigue insistiendo y sigue siendo impositiva. Y esto es muy común dentro de la iglesia. Queremos muchas veces imponer nuestras reglas y nuestras soluciones a los demás, porque si algo nos funciona a nosotros, entonces creemos que debe funcionarle a todos, ¿no? Y a lo mejor un ejemplo es alguien, ¿no? Que se sale del trabajo porque dice, no, no tengo compromiso con la iglesia, o estoy metiéndome en cosas que no debo de meter, y entonces el Señor me llama a que yo deje el trabajo, ¿no? Pero ahora yo siento que como cristianos todos tienen que dejar sus trabajos porque todos tienen trabajos que son demandantes y les impiden a los cristianos o a los hermanos ser comprometidos con la iglesia. Pero ¿qué tal que hay personas, ¿no? Que tienen trabajos igual de exigentes, igual de, no sé, como igual donde reciben como ataques de parte del enemigo por el ambiente del trabajo, qué sé yo, pero en lugar de dejarlo, Dios les dio gracia para que ellos se mantengan firmes en su fe en este trabajo, ¿no? Para que ellos puedan seguir cuidando a su familia y sobre todo para que ellos sean luz en este trabajo, ¿no? Entonces podemos ver cómo mientras a unos les puede pedir que salgan del trabajo, a otros les pide que permanezcan porque Dios tiene un propósito ahí. Vemos que Dios no le pide lo mismo a todos, ¿no? Entonces Dios no nos pide sacrificar o hacer lo mismo a todos, ya que cada uno de nosotros batalla con cosas distintas, ¿no? Todos somos diferentes, pero cuando intentamos imponer alguna cosa que nos funciona a nosotros, esto puede terminar trayendo carga sobre otros. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús no quiere poner carga pesada sobre nosotros, porque la Biblia lo dice, el Señor Jesús lo dijo, venid a mí, ¿no? Los que están cargados y trabajados. Los que están cargados y trabajados, ¿no? Dice, porque mi yugo es ligero, perdón, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces el Señor no quiere cargarnos de más, ¿no? Y un ejemplo que podemos ver en la Biblia es el ejemplo entre el joven rico y Zaqueo, ¿no? Mientras el joven rico, podemos ver esta historia en Marcos 10 del 17 al 22, este joven se acercó a Jesús con sinceridad, ¿no? Y le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces el Señor Jesús le responde diciendo los mandamientos, tienes que practicar los mandamientos. Pero este joven le dice que los ha guardado desde su juventud, ¿no? Y entonces el Señor Jesús le pide algo interesante en Marcos 10:21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, ¿no? Entonces entendamos que el Señor Jesús le estaba pidiendo sacrificar el área en donde su corazón estaba atado, ¿no? Donde él tenía como más puesta su vista, ¿no? ¿En qué? En sus riquezas. Pero la Biblia nos dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Entonces entendamos que Jesús no estaba atacando su riqueza, sino que estaba señalando que la identidad de este joven estaba basada en la riqueza. Pero por otro lado vemos ahora sí que el pasaje o el caso de Zaqueo en Lucas 19 del versículo 1 al 10. Vemos cómo Zaqueo también era rico, pero lo curioso es que su riqueza venía como de métodos muy cuestionables, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, si el Mateo era pecador, el Zaqueo era todavía peor, por así decirlo, ¿no? Era medio corrupto, ¿no? Pero cuando Jesús se hospeda en la casa de Zaqueo, Zaqueo voluntariamente se levanta y dice en el versículo 8 de Lucas 19, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús no le pidió a Zaqueo, hey, vende todo, deshazte de tus riquezas, pero Zaqueo ofreció voluntariamente y generosamente sus riquezas o el dinero que había hecho como respuesta de un corazón que no tenía sus ojos puestos en las riquezas como el joven rico, ¿no? Y entonces Jesús le responde de una manera distinta, es decir, no le pide deja todo, vende todo y sígueme, ¿no? Sino que Jesús responde en el versículo 9, la salvación ha venido hoy a esta casa. Entonces podemos ver cómo la verdadera libertad en Cristo no está en clonar conductas, no está en imponer nuestras soluciones o nuestra conducta, sino en que Dios trabaja de maneras distintas en cada uno de nosotros. Y es un ejemplo perfecto de cómo el mismo tema, en este caso el joven rico y Zaqueo, pues
son las riquezas, puede tener significados emocionales distintos. Para el joven rico, sus riquezas significaban apego e identidad y no quiso renunciar a ellas. Sin embargo, para Zaqueo el dinero solamente era una herramienta para vivir, ¿no? Sí. Por eso, pues, el Señor no les pidió lo mismo. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué tratamos de imponer lo que a nosotros nos funciona? Y bueno, lo más común es que nos proyectamos. Hace un ratito dabas un ejemplo de de ver la televisión, ¿no? Y ese es un ejemplo perfecto de proyección porque estamos dando un consejo basado en algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer esperando que la otra persona obtenga la misma respuesta. Y esto tiene un fundamento en la psicología psicoanalítica de Freud y de Carl Jung. Y básicamente es la resultante de un mecanismo de defensa. Porque pensamos, si a mí me funciona así, entonces a ti también debería de funcionarte igual. Pero eso en realidad es proyectar mi experiencia en otros como si todos fuéramos iguales. Pero en realidad pues no lo somos, ¿verdad? No, sí, no. Proyectamos lo que creemos que es correcto porque en el fondo eso valida nuestras propias decisiones. Y esto me recuerda el momento en el que Pedro le pregunta a Jesús qué va a pasar con Juan y Jesús simplemente le dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? En cuanto a ti, sígueme. ¿No? Sí. Y se lo dice en Juan 21:22. Y este mensaje pues es muy claro, el llamado es personal. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio progreso, desarrollo y no necesitamos que todos recorran el mismo camino por el cual nosotros hemos atravesado. O sea, el Señor trabaja específicamente con cada uno de nosotros. Otra cuestión es que además de proyectar, a veces también queremos controlar, ¿no? Y eso es como típico, ¿no? O sea, platicábamos el otro día tú y yo, ¿no? O sea, es que todos tienen que hablar en lenguas. Entonces digo que, ok, ¿no? O sea, es que todos tienen que tener su devocional de 3 horas al día. Entonces como que, oye, lo que platicábamos, ¿no? Sí. O sea, tener un devocional no es lo mismo a vivir una vida devocional. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Ajá. No, pero en este sentido, pues es que no toleramos lo inesperado o lo distinto. Sentimos que si todos actuaran como yo, entonces nada se saldría de control y por consiguiente, pues nos sentimos más tranquilos porque ya sabemos cuál es la resultante, ¿no? Esta es solamente una forma de calmar nuestra ansiedad porque va ligado con el tema anterior de la proyección, ¿no? Entonces, si alguien no está haciendo o no está siguiendo el mismo camino que yo, Siento entonces que se me sale de control. Se me sale de control, me siento ansioso y no dejo que la otra persona como que tenga sus propias experiencias personales con el Señor. O que tome sus decisiones, ¿no? Exacto. Y justo así, ¿no? Eric Fromm en su libro El miedo a la libertad explica cómo muchas personas prefieren controlar o ser controladas para evitar la angustia que genera la libertad, pues ya que la libertad significa explorar nuevos caminos y metodologías. Entonces no es como que ni me expongo a los nuevos retos y mejor que me digan el camino o si ya me sé el camino, pues yo controlo. Ajá, sí, pero también ahí está la otra cuestión, ¿no? O sea, porque una cosa es querer controlar y otra cosa es aconsejar, ¿no? Claro, porque sí, como diferente. Personas podemos ver a alguien que a lo mejor está pasando por algo y podemos tener un buen consejo, pero tenemos que entender eso, o sea, es consejo. O sea, estoy viendo una situación, estoy viendo que a lo mejor algo no es correcto, pero aconsejo, más no impongo mi voluntad, no me proyecto, ¿no? Así es, Ajá. ¿no? Y la Biblia es muy clara en este sentido. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Esto haciendo referencia a que dejemos que Dios guíe nuestra vida, incluso cuando no todo está claro o cómodo. Y también en Mateo 6:27 dice, ¿acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y aquí pongo un dato curioso. El cerebro primitivo, como lo hemos hablado en otros episodios, ama la rutina porque libera dopamina, que en pocas palabras es la hormona del placer. Cuando todo sale como esperamos, como planeamos y todo nos sale excelente, entonces, ¿no? La liberas. Como qué padre, ¿no? Qué alivio que todo salió como yo quería y hasta haces como que... Sí, ya la libré. Sí. Y esa sensación de previsibilidad y de control pues activa nuestro sistema de recompensa generando pues este sentimiento de bienestar. Por eso los cambios, aunque no siempre sean negativos, nos alteran, puesto que interrumpen este circuito de seguridad provocando incertidumbre y una respuesta de alerta o estrés. ¿Por qué? Pues cuando tienes incertidumbre no sabes
no sabes qué va a pasar, no sabes sí. cuál va a ser el final, ¿no? Sí, o a lo mejor si no te sale bien, entonces te sientes todo agüitado y etcétera. Exactamente, Ajá. ¿no? Así que en lugar de intentar controlar a los demás basados en nuestras propias experiencias, debemos de confiar y de tener fe en que es el Señor el que está dando el crecimiento. Lo dijiste hace rato, es muy diferente querer controlar a dar un consejo, Claro. porque cuando das un consejo es como das la guía, das el apoyo y entonces la otra persona decide si lo hace o no lo hace. Pero cuando controlas es esta imposición de que lo debes de hacer, lo tienes que hacer. Sí. Y es lo que yo te decía también hace rato, antes de que grabáramos, ¿no? Veníamos platicando en el carro acerca del episodio, y es lo que le decía a Gretel, a mi esposa, ¿no? Que es bien curioso cómo la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero por otro lado nos dice que no juzguemos según las apariencias, pero que juzguemos con justo juicio. Entonces es así como que, a ver, o le digo o no le digo, ¿no? Y este es como que el ejemplo práctico, o le aconsejo, o lo controlo, o cómo va el asunto. Y yo creo que no hay contradicción en la Biblia, ¿no? O sea, porque cuando nos dice no juzgues para que no seas juzgado, está hablando en un contexto de que no seamos arrogantes, que no condenemos a las personas, ¿no? O sea, que no, que ¿cómo explicarlo? O sea, sí, que no condenemos a otros mientras ignoramos nuestros propios pecados, ¿no? O sea, siempre digo esto, nos subimos a nuestro ladrillito espiritual y desde ahí condenamos a todo el mundo. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Y cuando hacemos eso queremos controlar. Sí. No, es que tú no estás haciendo bien las cosas y somos enjuiciosos, ¿no? O enjuiciamos, mejor dicho. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que no juzguemos según las apariencias. Y ese es el asunto, porque muchas veces damos consejo de lo que vemos, pero realmente no sabemos lo que está pasando. Entonces ese es el asunto. A lo mejor algunos de ustedes dirán, no, pues es que yo no trato de ¿cómo se llama? De controlar o imponer. No, pero también los consejos que estamos dando son de acuerdo a las apariencias, ¿no? Pero la Biblia dice, juzguen con justo juicio. Es decir, Jesús nos dice que debemos de juzgar correctamente, con discernimiento espiritual, o sea, basados en su palabra y sobre todo en amor, ¿no? En amor. Sí, y ahorita lo dijiste, ¿no? Pensamos que debemos de hacer las cosas así, pero es conforme al Señor y en amor. Pero entramos en otro juego, que es el egocentrismo, nombrado así por Piaget, o mejor conocido como narcisismo según Freud. Y en relación a este tema, es el pensar que los demás deberían de pensar y actuar como yo, ¿no? Porque yo soy el mejor. Sí, porque si me funcionó a mí, pues debería de funcionarles a todos, sí, claro. ¿no? Y esto implica considerar que cada persona pues tiene su historia. Como se dice coloquialmente, pues cada persona es un mundo. Por consiguiente, ni podemos hacer lo mismo, ni podemos pensar lo mismo. Sí, no. Bueno, aquí hago otro paréntesis, porque la Biblia habla de ser de un mismo sentir, un mismo corazón, una misma mente, pero basándonos en Cristo. En cuanto a las acciones o las metodologías, el Señor no trata de la misma manera con cada uno de nosotros. Sí, así es, ¿no? Es como la verdad, lo que decíamos en uno de los capítulos, ¿no? No siempre es oro y ni muy, muy, ni tan, ¿no? O sea, es muy sencillo. Hay cosas que están explícitas en la Biblia y eso es sí o sí. Pero hay otras cosas que tienen, o sea, que el Señor trata distintos con nosotros, ¿no? O sea, porque todos tenemos gustos distintos, caracteres, temperamentos distintos, etcétera, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de pensamientos, pues egoístas, invalidan las diferencias y nos cegan a la realidad de que no todos reaccionamos igual, o aunque parezca que estamos atravesando por lo mismo, no nos encontramos en las mismas circunstancias. Y yo les pongo aquí un ejemplo, o sea, les quiero compartir un ejemplo en cuanto a mi embarazo, ¿no? A mí me han dicho, de los cuatro, de los ¿no? cuatro, de los cuatro, o sea, hay mujeres que me han platicado de la cuarentena, de sus beneficios. Ya me vas a quemar. Y todo, ¿no? Y la verdad es que yo nunca experimenté una cuarentena, ¿no? Mi primer hijo, pues fue sal del hospital y luego acta de nacimiento, CUR, papeles, pasaporte, que ve con el licenciado para que te dejen viajar con tu hijo solo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Con mi segundo embarazo, pues saliendo del hospital me descosí y el doctor dijo, pues mejor quédate así, mija, porque es volver a entrar a quirófano y todo, y el tercero y el cuarto, pues ellos se tuvieron que quedar internados, entonces igual, saliendo del hospital, me tuve que quedar y teníamos que ir a visitarlos todos los días, ¿no? Sí. Entonces, yo nunca experimenté esta parte de la cuarentena, pero, o sea, muchas mujeres me dijeron, no, pero es que ¿por qué? Si era lo mejor, no lo hiciste, y que por eso, ¿no? O sea, que tu vientre y que te vas a tener enfermedades. O sea,
ellas hablan basadas en su experiencia y probablemente muchas veces sí lo sentí como una imposición de tenías que haber descansado y sí, a lo mejor sí lo tenía que haber hecho, pero no podía hacerlo, o sea, Sí, mis no, circunstancias no eran iguales. diferentes Sí. que no podía hacerlo, ¿no? Y la Biblia nos enseña en Filipenses 2:3 que no seamos egoístas. Dice, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Es decir, cuando comenzamos con deberías de hacer tal o cual cosa, muchas veces lo hacemos intentando de impresionar a alguien porque salimos victoriosos de esa situación, pero olvidamos que no fuimos nosotros ni nuestros métodos, sino la misericordia de Dios. Y la Biblia también nos anima a dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo voy a aprender si no lo experimento? O sea, Sí. cada uno de nosotros aprendemos de maneras diferentes. Sí, y por ejemplo, ahí sí también no queremos que nos malinterpreten, ¿no? Porque también luego hay personas, yo he escuchado personas, padres cristianos, que dicen, no, es que si mi hijo no experimenta lo que es una borrachera, entonces, ¿cómo va? No estamos hablando de eso, ¿no? O sea, definitivamente no incitamos a que experimenten cosas nuevas, ¿no? No, sino a dejarnos ser enseñables por el Señor, ¿no? En ese sentido de aprendizaje, ¿no? De que, pues, permite que meta la pata y que embarace y que haga y así va a aprender. No, para nada. No, o sea, por ejemplo, mi esposo, ¿no? Mi esposo no es auditivo, él es kinestésico, él necesita meter las manos, arreglar, armar, desarmar para comprender algo, porque si se lo explicas así con palabras, sin imágenes ni nada, dice, ¿de qué estás hablando? Sí. ¿No? Entonces, la humildad y una mente renovada vencen nuestro egocentrismo y deja que el Señor nos vaya renovando, y de este modo, regresamos al mismo tema, no enjuiciamos a las personas, no señalamos con el dedo diciendo haz tal o cual cosa, sino que dejamos que el Señor nos dé esa sabiduría para poder aconsejar. Sí. Y luego está aquello que algunos de nosotros aprendimos de niños, y es esta formación rígida y autoritaria. Muchos de nosotros venimos de contextos familiares donde solamente hay una forma correcta de hacer las cosas. Sí. Me decía un joven hace unos días, me choca que sean así porque creen que siempre tienen la razón y no son capaces de escuchar y validar que tú tienes una opinión o punto de vista distinto, ¿no? Son cuadrados, se cierran y punto, ¿no? Pero eso no o mejor dicho, cuando nos comportamos de esa manera, pues no nos da espacio para mostrar la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Porque es justo lo que estamos diciendo. Es de esta manera, no hay otra salida, es este método y así el Señor quiere trabajar contigo. Entonces, no son las formas. Y en una ocasión Jesús mismo cuestionó esta rigidez a quienes criticaban a sus discípulos por recoger espigas en un sábado y les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Es decir, que la ley y las normas están para beneficiar a las personas, no para esclavizarlas o para imponer cargas innecesarias. Sí. Lo que decías hace rato, sí, ¿no? Ponemos estas cargas pesadas de no hagas o sí haz esto o en tal horario. Y es que el asunto es ese, ¿no? Tal vez para nosotros no fue una carga, era algo necesario, era la forma en la que el Señor estaba trabajando en nosotros, ¿no? Por lo tanto, no era una carga. Pero para otros, pues ahora sí que dicen por ahí, ni la deben ni la temen, pero pues ahí tú quieres estar duro y dale, tienes que hacer, ¿no? Sí, y bueno, pues ¿cuántos no hemos recibido o incluso hecho esta clase de acusaciones rígidas de hacer sentir mal a alguien que no puede participar o asistir a todos los servicios, o esperar que todos siempre actúen sin fallar o sin dudar porque si no, ¿no? Eres incrédulo, sí, ¿no? Y el típico, perdón, quería decirlo, ¿no? Es como el típico de, no, es que yo hice y entonces sacamos todo nuestro currículum de trabajo en la iglesia. Y yo fui líder acá y participé allá. No me digas que tú no puedes. Si yo ¿no? lo hice, no hay excusa. Y seamos honestos, la verdad es que todos hemos caído en ese tipo de situaciones, ¿no? Y como decía este joven que te dijo, no, me choca que no escuchen, o sea, lejos de escuchar a las personas, no,
tengo la solución, hazlo. Exacto, ¿no? sí. Entonces, pues cuando nos comportamos de esta manera, pues nos convertimos como esta parte demandante que reclama y presenta quejas ante un tribunal, ¿no? Es que este no hizo esto, no hace tal cosa, no escucha, es incrédulo, pero no es cierto, ¿no? Por eso, Pablo dice en 2 de Corintios 3:17, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces la libertad en el Espíritu es mucho más fuerte que cualquier estructura rígida que nos hayan enseñado, porque nos libera justamente de este peso de reglas impuestas y nos permite vivir en plenitud, con amor, gracia y verdad. Es una libertad que transforma nuestro corazón y nuestra mente, invitándonos a crecer en una relación auténtica con Dios más allá de lo legal y el juicio. Sí, ¿no? Y yo diría también más allá de la religiosidad, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, yo sé que hay muchas formas, bueno, no muchas formas, o sea, hay como ciertas liturgias o ciertas tradiciones en cada iglesia, lo voy a poner así de sencillo, ¿no? O sea, la Santa Cena, ¿no? Uh-huh. Habrá quien sí de vino, ¿no? Uh-huh. Y de pan sin levadura. Uh-huh. Donde nosotros vamos, pues es juguito de uva, ¿no? Y unas galletitas, ¿no? Uh-huh. Pero ni modo es que vayamos nosotros y les digamos a los de la otra iglesia, no, es que tú eres un pecador porque estás dando vino y bla, bla, bla. Y entonces queremos imponer ese tipo de situaciones cuando el Señor no nos ha llamado a estar peleando de esas cosas, o sea, ¿no? Y justo en Romanos 14:10 dice, ¿por qué condenas a otro creyente? ¿Por qué lo menosprecias? Recuerda que todos estamos ante el tribunal de Dios. Y este versículo nos recuerda que solamente Dios tiene la autoridad para juzgar y que todos seremos responsables ante Él. Y nos invita a evitar juzgar o menospreciar a otros creyentes por diferencias en prácticas o convicciones personales, como este ejemplo que estás dando, ¿no? Ya que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios por nuestras propias acciones. Y también cada uno debería de estar plenamente convencido de lo que es correcto. Más arribita en Romanos 14:5 dice, unos consideran que un día es más importante que otro y otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Entonces, aquí un ejemplo, una persona decide ayunar todos los viernes como parte de su relación con Dios, ¿no? Es algo, una convicción que esta persona tiene, porque ¿no? a lo mejor está pasando por una batalla y quiere sujetar su cuerpo, no sé, quiere estar más en conexión con el Señor, no sé. Y otra persona pues no lo hace, pero pasa tiempo en oración diaria. Entonces, según este versículo, no se trata de quién tiene la práctica correcta, sino de ser fiel a lo que uno cree delante de Dios sin imponerlo a los demás. La verdadera seguridad está en ser aprobado por Dios sin enjuiciar a los demás. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ¿cómo podemos estar seguros cada uno de nosotros que somos aprobados por Dios? Pues simplemente porque la palabra y el Espíritu nos los revela, ¿no? Porque tampoco es como de, ¿sabes qué? Yo voy a, no sé, voy a inventar el santo desayuno, ¿no? O sea, tenemos que tener la Santa Cena y el santo desayuno. No, el santo desayuno no existe, no viene en la palabra. Entonces, no se trata de como cada quien tiene sus propias ideas. No, la verdad está en la palabra, pero Dios trata con nosotros de maneras distintas a través de la misma palabra. Así es, ¿no? Y bueno, hay una parte en la psicología, que es la psicología de la salud, que nos habla acerca de la madurez emocional y nos dice que esto implica reconocer que lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a otro. Cada persona tiene su historia, su estructura, su crecimiento y hay diversidad de caminos válidos que cada uno de nosotros debemos de tener la autonomía para tomar decisiones conscientes según lo que creemos que es mejor para nuestra vida. Sin embargo, también hay que tener cuidado con esto, porque podríamos usarlo como excusa para no cambiar, justificando una etapa que en realidad ya estamos estancados, y ahí es donde necesitamos discernimiento. Saber cuándo estamos haciéndolo a la manera que Dios está tratando con nosotros y cuándo solamente nos estamos aferrando a una zona cómoda. Sí, y es que este es el asunto, ¿no? Porque tampoco se trata de justificarnos con que, bueno, o sea, entonces como lo tuyo no me toca, entonces no me vengas a decir. No te metas. No te metas en mi vida. No estamos tratando de decir eso, ¿eh? No nos vayan a sacar de contexto, ¿no? Porque, o sea, el asunto no es, no te metas en mi vida.
yo sigo aquí El señor y yo. El señor y yo, ajá. Yo sigo viendo aquí la tele 20 horas al día, viendo contenido que no tengo que ver, y tú no te metas, porque el Señor trata de maneras distintas a mí. No, eso no estamos tratando de decir, ¿no? O sea, y debemos, o sea, aquí es a donde tenemos que tener cuidado, porque una cosa es que Dios no nos pida a todos cambiar las mismas cosas o sacrificar las mismas cosas, y otra muy distinta es pensar que podemos ser pragmáticos en nuestra fe. Algo que es rotundamente contrario a la Biblia. Sí. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, bueno, pero ¿a qué te refieres con ser pragmático? Bueno, ¿qué es el pragmatismo? El pragmatismo significa usar cualquier medio que sea efectivo para alcanzar un fin. O sea, no importan los métodos mientras consigas el resultado, ¿no? Entonces podemos resumir esta definición con la típica frase de el fin justifica los medios, ¿no? O cualquier medio es válido si produce el resultado deseado, ¿no? Pero la verdad es que Dios no está y Dios no se mueve en el pragmatismo. Y un ejemplo claro lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 13, del versículo 5 al 14. Y no lo voy a leer porque está largo, pero podemos ver cómo, en resumen, Saúl se apresura a hacer un sacrificio, ¿no? Porque el pueblo de Israel estaba rodeado por muchos filisteos y Samuel el profeta le había dicho a Saúl que tenía que esperar 7 días para que ofreciera un sacrificio al Señor, o sea, para que Samuel ofreciera ese sacrificio al Señor. Pero pues Samuel se tardó, ahora sí que se tardó el buen Samuel, y no llegó en el tiempo que él había dicho que iba a llegar. Pero entonces el ejército de Israel empezó como a tener miedo y empezó a desertar, se empezó a ir. Y por lo tanto Saúl comenzó a desesperarse y tomó una decisión. Él ofreció el sacrificio. Sí. Él mismo ofreció el sacrificio. Algo que solamente Samuel podía hacer, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue la decisión pragmática? Es decir, ¿cuál fue la decisión que hizo que el fin, por así decirlo, justificara los medios? Fue que Saúl razonó, estamos perdiendo soldados, el enemigo ya está bien cerca, ya lo tenemos aquí casi respirando en nuestro oído, y este Samuel se pasa, no llega. Entonces pues me desespero y yo mismo voy a ofrecer el sacrificio para que Dios esté con nosotros. Entonces al final, ¿cuál era el fin? Hacer el sacrificio. Pero el medio no era el correcto, ¿no? Desde un punto de vista pragmático, la decisión tenía sentido. ¿Por qué? Porque Saúl quería la bendición de Dios, porque él quería mantener unido al ejército, porque no quería que se fueran, o sea, no quería perder tiempo, ya quería ir y tener la victoria. Entonces, desde el punto de vista pragmático, cualquier persona podría decir, bueno, pues al final tenía lógica, hizo lo que tenía que hacer, pero en lo espiritual eso se llama desobediencia, porque había una instrucción clara. Dice, y la respuesta de Dios a través de Samuel fue esta. En 1 Samuel 13, del 13 al 14, vemos que dice, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Entonces, podemos ver que el pragmatismo no es bíblico. Es decir, el fin justifica los medios no es bíblico. ¿Por qué? Porque aunque Saúl quería ganar la batalla, aunque Saúl quería tener estabilidad y quería la aprobación de Dios, eso no justificó que desobedeciera las instrucciones, ¿no? Sí. Lo que parecía una buena idea para Saúl, en realidad fue un pecado para Dios. Por eso es que yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Buenas intenciones no son siempre el llamado del Espíritu Santo, porque a veces todos tenemos buenas intenciones, pero no quiere decir que realmente sea la voz del Espíritu Santo que nos dice que lo hagamos, ¿no? Entonces, la diferencia es esta. El pragmatismo nos dice, ¿funciona? Sí, entonces hazlo, ¿no? Si funciona, hazlo. Pero el Espíritu Santo nos dice, ¿te dio Dios esa instrucción? Sí, entonces obedece y confía, ¿no? Que en su tiempo va a hacer. O tal vez el Espíritu Santo dice, no, entonces no lo hago y espero. Y ahí yo creo que esa es la parte que muchas veces no entendemos y queremos interferir con las personas, ¿no? El Señor está tratando justo con eso, o sea, está tratando con el... Él va a ir creciendo, ¿no? Me tiene que estar escuchando, tiene que ir en obediencia, y nosotros le interferimos y decimos, no. Eso sí. Hazlo, el Señor ya te dijo su palabra, y empezamos a meter a veces
cosas que pueden incluso confundir a las personas con lo que nosotros creemos que es correcto, pragmático, ¿no? A nuestra mente decimos, es correcto, Sí. pero el Señor está diciendo, no, yo quiero a lo mejor que generes paciencia, Ujú. ¿no? Y me voy a tardar, lo voy a cumplir, pero me voy a tardar, sé paciente. Y las otras personas dicen, no, es que estás siendo incrédulo, por eso no pasa tu milagro. Sí, pero es que ese es el asunto, empezamos a entrar en este detalle de juzgar desde una perspectiva totalmente errónea, porque la Biblia, y repito, lo dice, no juzgues por las apariencias, o sea, lo peor que podemos hacer es creer que sabemos lo que está pasando en el corazón de la otra persona y no lo sabemos, porque eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio, ¿no? Con discernimiento, con amor, ¿no? O sea, no nada más meter la cuchara porque siento yo que así tienen que ser las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahora que esto del pragmatismo está claro, ¿no? De qué es pragmatismo, en la Biblia vemos que Dios no nos trata a todos de la misma manera. Y ya les dimos el ejemplo, ¿no? De Zaqueo y del joven rico, ¿no? Y ya mi esposa también les comentó acerca de Juan y de Pedro, ¿no? O sea, como Pedro... Pero les quiero leer el versículo, Juan 21 del 18 al 22. Dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? ¿No? Ese Pedro así de... Y bueno, ¿y qué onda con él? Ya ¿no? me dijiste qué va a pasar conmigo, ahora dime qué va a pasar con él. Ahora dime qué va a pasar con él. Y Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. El otro día estábamos viendo un TikTok, no me acuerdo qué es TikTok, Instagram, lo que sea, un reel, un video, donde le decían cómo realmente le debió haber dicho Jesús a Pedro, ¿no? Así como de, ¿a ti qué te importa? Sí. Tú ven. O sea, en tiempos de hoy esa sería la respuesta del Señor Jesús. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Tú a lo que estás, ¿no? Exacto, o sea, no estés fijándote en los demás. Entonces... Aquí podemos ver que después de que Jesús resucitó, él tuvo esta conversación con Pedro, ¿no? Donde le dijo cómo iba a morir Pedro, ¿no? O sea, fue una revelación, pues yo digo que ha de haber sido impactante, ¿no? Sí. Pero Pedro, en lugar de enfocarse en lo que Jesús le estaba diciendo a él, se volteó para poner su atención en lo que estaba haciendo Juan, ¿no? Como queriendo decir, bueno, pero si yo sufro, también él tiene que sufrir, ¿no? O sea, si a mí me toca, a él también, ¿no? Entonces, por eso es la respuesta del Señor Jesús, ¿no? Y con esta respuesta, Jesús le dejó claro a Pedro que no tenía que estar al pendiente de lo que le pasaba a los demás. Sí. ¿No? Y no me malinterpreten, no quiero decir que no tengan interés por los hermanos o por las personas, en el sentido de que haya una carga en nosotros, de que a las personas sean edificadas, ¿no? Sino en un sentido de que no estés criticando a los demás, no esperes que pasen por lo mismo que tú pasas, ¿no? O sea, que nos enfoquemos en nuestra propia vida, en nuestro servicio y en nuestra obediencia a Cristo, ¿no? Que cumplamos lo que Jesús está pidiendo de nosotros y no de otras personas. Sí, sí. Y esto nos muestra que Pedro quería comparar su camino con el de Juan, ¿no? Por eso le preguntaba, y bueno, ¿y este qué, no? ¿Qué? ¿No? O sea, y no debemos de estarnos comparando, no debemos de estar imponiendo. Entonces, muchas veces nos pasa lo mismo que Pedro, ¿no? Miramos lo que Dios le está pidiendo a otro y pensamos que debería de ser igual a lo que nos pide a nosotros. Pero Jesús nos responde lo mismo que a Pedro. Sí. Que a ti. Sígueme, ¿no? Sí. Entonces, un ejemplo otro que me gustaría mencionar rápidamente es el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo, Bernabé y Juan Marcos, ¿no? Dice la Biblia, en Hechos, si no mal recuerdo, que Pablo, Bernabé y Juan Marcos salieron en su primer viaje misionero, ¿no? Pero entonces, por alguna razón que no se menciona en la Biblia, Juan Marcos que era el sobrino de Bernabé, se fue. Y entonces esto ocasionó pues hasta cierto punto enojo en Pablo. Sí. Y cuando quisieron volver a hacer cuando quisieron hacer un nuevo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Juan, ¿no? A Marcos. Pero Pablo dijo, no, yo no quiero. Entonces hubo como una disputa, una pelea, una discusión entre Pablo y entre Bernabé, porque pues Pablo, pues, yo creo que pensaba, no, nos va a dejar botados, si quiere servir,
¿no? Si quiere ir a las misiones, tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Les suena? Así somos nosotros. No, si quieres servir, tienes que cumplir. ¿Saben? Pero curioso, porque Bernabé dijo, no, bueno, pues entonces tú ve a lo tuyo, yo voy a lo mío. Pero lo más curioso es que en los últimos momentos de Pablo, aunque Pablo en su tiempo no había querido tanto a Juan Marcos, en sus últimos momentos de vida, Juan estaba con él. Sí. O sea, Dios trabajó de una manera distinta con Juan Marcos que con Pablo, ¿no? Entonces podemos ver cómo Dios no trata a todos de la misma forma, ni nos pide exactamente los mismos sacrificios. No todos estamos llamados a renunciar a lo mismo. Ojo, sí debemos de renunciar todos al pecado. No estoy diciendo que no. Sí. Todos tenemos que renunciar al pecado y decir, ya no queremos, ¿no? Pero dice la Biblia que este pecado es conforme a nuestras concupiscencias. Claro. Entonces no es lo mismo con lo que yo batallo que con lo que tú batallas. Claro, o sea, yo por ejemplo tengo una convicción y estoy luchando con eso, lo que te decía, yo no tengo Instagram, ni TikTok, ni Facebook y trato como de alejarme, ¿no? Es una convicción propia por ciertas cosas que mi esposa y yo sabemos, ¿no? Pero hay hombres que, pues, lo tienen, ¿no? Y bueno, pues mucho asunto, gloria a Dios, ¿no? Pero no por eso les digo, ay, ustedes andan viendo cosas, no, o sea, no. Entonces, Dios trabaja con cada persona de forma distinta porque Dios conoce el corazón de cada quien. Sí. Dios conoce las debilidades de cada uno de nosotros y Dios conoce la forma en la que cada uno de nosotros va a cumplir con su propósito. Porque el propósito es el mismo, es darle la gloria a Dios. Sí. Pero la forma en la que Dios lo hace a través de cada uno de nosotros es distinta, no es igual. Entonces, compararnos o tratar de imponer nuestras decisiones a otros solo va a generar frustración en nosotros y molestia en los demás, ¿no? Nuestra responsabilidad, tenemos que entender que es obedecer lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿no? Sí, de manera personal, ¿no? Y Romanos 14, si alguna vez lo han leído, pues es súper interesante, porque Pablo habla directamente de algo que todavía pasa hoy en día en muchas comunidades, y son las diferencias entre creyentes dentro de la misma fe. Y básicamente dice que hay dos tipos de personas en la iglesia. Por un lado están los que podríamos llamar los fuertes en la fe, que son aquellos que se sienten totalmente libres en Cristo. No se preocupan por si deben o no comer cierto tipo de comida o si hay que celebrar días especiales. Para ellos lo importante es la relación con Dios y han entendido profundamente la gracia y la libertad que hay en Cristo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de libertad en Cristo, más no de libertinaje. No, son dos cosas distintas. No es conforme a nuestros deseos. No. Sí. Es la libertad que tenemos en Cristo. Y por otro lado está los que llaman los débiles en la fe, que siguen ciertas prácticas con mucho cuidado, como evitar ciertos alimentos o guardar ciertos días, pero esto no por legalismo o por aparentar, lo hacen con buena intención porque aún tienen ese temor de equivocarse delante de Dios. Perdón, pero se me ocurre eso también, ¿no? Es como eso, que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Exacto. O sea, todo lo que hagas, ¿no? Y lo más hermoso es que Pablo no condena a ninguno de los dos. Al contrario, dice que ambos son aceptados por Dios. Así que no tenemos que mirar por encima del hombro de nadie. De hecho, Romanos 14:3 dice, los que se sienten libres para comer de todo no deben de menospreciar a los que no lo hacen. Y los que no comen ciertos alimentos no deben de condenar a los que sí, porque Dios los ha aceptado a ambos. Y este es un buen ejemplo de que ambas prácticas están bien, porque lo único que buscan es recto, con temor y reverencia a Dios. Y a veces sin darnos cuenta queremos que otros caminen igual que nosotros, al mismo ritmo, con las mismas prácticas, los mismos métodos, y por consiguiente darán como resultado pues la misma respuesta. Sí, pero no. Pero cada persona tiene su propio camino y lo que funciona para mí puede que no te sirva a ti. El punto está en reconocer que tu batalla no es como la mía, que mi forma de crecer no se puede copiar o imponer. Lo que deberíamos de hacer es animarnos mutuamente a buscar siempre la guía del Señor y que sea Él quien nos dé la respuesta y dirección que nos guiará de manera personal y perfecta para cada uno de nosotros. Y así podemos caminar en paz, sin presiones ni expectativas ajenas, sino con fe y amor puestos nuestros ojos en Cristo. Sí, y eso es bien, bien válido, ¿no? Porque también puede darse el caso de que a lo mejor tú y yo o alguien más quiere imponer como sus estándares, sus reglas, su forma de hacer las cosas. Y entonces, en algunos casos podemos como que imponer cargas pesadas, ¿no? En el sentido de como
¿cómo se llama? Como de, ay, es que tengo que hacer lo que me dijo fulanito de tal y no puedo, y ¿sabes? Y por otro lado podemos sembrar discordia, ¿no? Sí, porque no, tampoco. hay un alejamiento, ¿no? Entonces, pero el asunto es cuando imponemos nuestras cargas o cuando imponemos nuestra mentalidad, por así decirlo, lo que hacemos es que hacemos que las personas pongan los ojos en satisfacernos a nosotros Así es. y no al Señor. Así es, ¿no? Como cumplir con un estándar, con lo que se le está pidiendo y no poniendo sus ojos en el Señor y poner su fe en que el Señor le está dando el crecimiento, que Él lo está acompañando, que Él está haciendo la obra. Sí, ¿no? sí. Sí, entonces, pues, así llegamos al final de este episodio. Lo tuyo no me toca. Y no es como para que ya agarren todos y, lo tuyo no me toca. No, sino que es más como de que entendamos que cada uno de nosotros tenemos, o Dios trata, mejor dicho, de maneras distintas con cada uno de nosotros. Entonces, recuerda que Dios nos llama a seguirlo a cada uno de manera personal y única, sin compararnos ni imponer nuestros caminos a otros. Cada quien tiene un recorrido distinto y un llamado específico. Y cuando entendemos esto, vamos a aprender a respetar y a apoyar en lugar de juzgar. Así podremos caminar en libertad y obediencia genuina, confiando en que Dios guía a cada uno de nosotros según su propósito. Sí. Así es que, gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio, el día lunes, donde seguiremos caminando entre mortales. Que tengas una excelente semana. Chao. Hasta la próxima.